Buenas tardes, tengan ustedes. Es un gusto continuar con el ciclo de videoconferencias con motivo del aniversario, es decir, del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy tenemos a uno de los más amplios conocedores del derecho de deporte en el país. Nos da mucho gusto, secretario nacional precisamente en el tema de derecho deportivo de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, a nuestro amigo Adrián Camargo Zamudio. Bueno, Adrián, qué bueno que como todos los nacionales están participando en nuestra fiesta, en la fiesta de nuestra academia. La verdad, muy contento el poder participar el día de hoy contigo. Creo que es una gran satisfacción para todos los que integramos parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, el poder compartir con cada una de las personas que hoy están muy atentas a nuestro trabajo, no solamente en el tema de investigación, sino también a través de este ejercicio que tan importante estás haciendo tú para festejar un aniversario más de la Academia. Gracias, Adrián. Pues bueno, vamos a platicar un poco de la formación, del currículum tan amplio que tiene nuestro amigo Adrián, que tuvimos que ser selectivos. Él es presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte Asociación Civil. Es abogado especialista en deporte, en temas deportivos, con estudios de maestría en la Universidad de Lleida, en Cataluña, España. Cursó el doctorado en Derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de libros de Derecho Deportivo, abogado deportivo, y estamos trabajando precisamente en una obra que me hizo el favor de invitarme, yo manejando la parte de Derecho Internacional, Derechos Humanos, y va a ser un orgullo hacer esa obra con mi amigo Adrián Camargo Zamudio. Y hoy tocaremos un tema muy interesante, el recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, un tema bastante valioso hoy en día que está muy inmersa la gente, y imagínense ahora con todos los conflictos que vienen para los deportistas en el país con el tema del COVID-19, y qué bueno que un experto de la talla de nuestro amigo Adrián Camargo Zamudio está con nosotros. Pues es un tema muy vasto. Iniciaremos, Adrián, ¿cómo es la demanda que existe actualmente en la justicia deportiva? ¿Cuánta es la demanda? ¿Qué hay en este tema de justicia deportiva en el país, Adrián? La demanda es muchísima. Entre más atletas tengamos practicando el deporte todos los días, siempre va a exigir una mayor demanda en el tema de la justicia deportiva. Los conflictos son intrínsecos en el deporte, desde diferentes aristas que los podemos conocer, desde el tema del deporte federado, como derecho humano a la cultura física y el deporte, como método de justicia deportiva que se exige dentro de los procedimientos de las federaciones, dentro de las ligas y dentro de las mismas organizaciones deportivas. Definitivamente este tema, como tú lo dices, doctor, muy acertado, es un tema que va a estar creciendo muchísimo durante los próximos meses con el tema del COVID-19 incluso. Pareciera que el deporte, en un ánimo de solidaridad, está resolviendo los conflictos que se pueden suscitar dentro del deporte en la actualidad, con la suspensión de juegos, con la suspensión de ligas. Pareciera que todo es de buena fe y pareciera que todo es un arbitraje de equidad. Sin embargo, la pauta que se está marcando para el futuro de los próximos meses, pues es que cuando empiezan a surgir afectaciones a los temas deportivos dentro de los clubes, pero en los temas económicos y contractuales, la verdad va a surgir una gran laguna de empezar a resolver todo esto. Por citarte un ejemplo, la FIFA está estipulando ya la posibilidad de resolver esa situación con algunos criterios que se han generado. Por ejemplo, en Bélgica y en Holanda ya se suspendieron definitivamente las ligas y los contratos de los futbolistas generalmente terminan el 31 de mayo de cada año. Pero hay ligas que no han concluido, hay ligas que siguen en suspenso y estas ligas están postergando la vigencia de esos contratos, que podrá ser hasta junio, julio, incluso agosto. Pero si un jugador está en una liga que no ha terminado su torneo y su nuevo contrato empezó en vigencia el 1 de junio, se tiene que incorporar ya un nuevo club. Entonces, a partir de ahí van a empezar a surgir muchos conflictos, y que esto que te comento, pues es un ejemplo muy simple, pero van a empezar a surgir muchas situaciones, no solamente en el fútbol, sino en el baloncesto, en el voleibol, en todas las ligas profesionales, incluso, bueno, no se diga más en el tema olímpico, con muchos contratos que están vinculados al desarrollo de Juegos Olímpicos. Perfecto, Adrián. Adrián, ¿quiénes pueden presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo?
lo puede presentar cualquier deportista que sea parte del deporte federado. Entonces, esto es, cualquier deportista que sea vulnerado, que sea víctima de un acto de autoridad, para entendernos como abogados, por parte de una asociación deportiva nacional o por parte de su federación deportiva internacional. Cuando ellos consideran los atletas que se les ha vulnerado algún derecho o alguna situación, que son víctimas por parte de algún abuso, ellos están en la posibilidad jurídica de presentar este recurso ante el TAS. El TAS tiene dos procedimientos. El procedimiento ordinario, cuando las federaciones aceptan someter las disputas comunes ante el TAS y que no tienen la infraestructura para tener propios tribunales de justicia deportiva, ahí lo hacen en una etapa ordinaria. Pero cuando ya se tienen procedimientos internos dentro de las mismas federaciones deportivas y no estamos de acuerdo con esa resolución, se acude ante el TAS en una calidad de tribunal de alzada. Y en este caso, pues bueno, se está dando esa garantía también a los atletas que cuando ellos no reciben esa posibilidad de poder tener un recurso para defenderse ante estos actos de las federaciones, pues se acude ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Después de lo que nos han mencionado, Adrián, ¿realmente es eficaz el recurso de apelación del Tribunal de Arbitraje Deportivo para lograr justicia en este rubro? ¿Realmente este mecanismo representa una vía de hacer efectivos los derechos fundamentales y humanos del deportista? Es importante destacar que el TAS tiene su naturaleza en el derecho suizo. Obvio que Suiza pues está como parte integrante del sistema europeo de derechos humanos, han abocado sus trabajos para que lo que vienen desarrollando ellos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo ciertos principios, bajo ciertos rubros, pues esto tiene un alcance en el derecho suizo. El TAS se ha ajustado a muchas situaciones del derecho suizo. Uno de los primeros casos que se atendió en el TAS, prácticamente cuando se fundó, precisamente fue el caso de un jinete alemán que no estuvo de acuerdo con esta resolución que le dio el TAS y acudió ante el Tribunal Federal Suizo, que es el Tribunal Constitucional en Suiza, a presentar un recurso para dejar con nulidad esta resolución. El Tribunal Federal Suizo ratificó el marco jurídico que tiene el TAS, confirmó la resolución que había dado por estar ajustada a derecho. Entonces, esto ha tenido una evolución muy interesante, porque el TAS cuida muchos principios, incluyendo el principio del debido proceso, y está actualizado a cada una de las situaciones de derechos humanos que se vienen desarrollando prácticamente en Europa, y ha sido un tema bastante interesante. A veces pensamos que la justicia deportiva está ya muy fría, pareciera que todo ya está resuelto, todo está planchado, no hay nada novedoso que atender en los temas deportivos, pero yo creo que es todo lo contrario. En realidad es sorprendente que esta justicia deportiva, que empezó teniendo muchas lagunas, que empezó teniendo muchas situaciones en su nacimiento, se ha ido perfeccionando con el paso de los años y es un tema que ha evolucionado bastante, y yo creo que estamos en la puerta, yo lo considero así, doctor, que estamos en la puerta de que la próxima década va a ser una transformación importante en el marco regulatorio incluso del deporte, considerando la progresividad de los derechos humanos. Perfecto, sí, el tema de la progresividad que es fundamental en una de las características básicas de los derechos fundamentales y humanos, y que bueno, que hoy en día se va a ver un poco complicado por cuestión de este fenómeno. Es obvio que ya dejaron de ser problemáticos de cualquier tipo de derecho, pero pues esta situación que vivimos con el COVID-19 evidentemente lo afecta porque las economías de los países se complican, las economías de las ligas, por ejemplo, el fútbol y todo esto, pues se genera una complicación que es una regresión que se da por circunstancias ajenas, ¿no? Para hablar. Adrián, tú como un gran experto en el tema y que también te has abocado evidentemente al tema de derechos humanos, eres un hombre muy estudioso, ¿cómo consideras tú que interfieren o que de alguna manera se cruza el tema de los derechos humanos en el recurso de apelación del Tribunal de Arbitraje Deportivo? Es decir, ¿qué gran incidencia debe de tener en este recurso los derechos humanos? Creo que un caso muy importante en este sentido, la muestra nos lo dejó el caso de Paolo Guerrero, un futbolista peruano que incluso fue suspendido en un momento inicial por parte del TAS,
para realizar prácticas deportivas. Fue acusado de un dopaje que sucedió durante una concentración de la selección peruana de fútbol, y precisamente él presentó el recurso de apelación, pese a tener la sanción ya de dopaje por parte de la FIFA y de la Agencia Mundial Antidopaje. Pues bueno, él presenta un recurso de apelación ante el TAS, teniendo la esperanza de poder jugar el pasado Mundial de Rusia. Él argumentó una situación muy importante, que cuando a él se le notifica la sanción por parte de la FIFA, se le notifica concretamente los puntos resolutivos, más no el estudio de la sentencia. No existe ningún estudio, prácticamente lo que nosotros decimos en México, de los considerandos para haberle impuesto esa sentencia. Presenta precisamente ese recurso ante el TAS, que le es confirmada la resolución. Sin embargo, él presenta el último recurso ante el Tribunal Federal Suizo, y el Tribunal Federal Suizo considera que existe una violación a los derechos humanos, a una violación al debido proceso en ese sentido, ya que no se cumplen los principios mínimos del debido proceso con esta resolución que se le notifica a Paulo Guerrero. Y bueno, ellos dejan sin efectos la sanción, mientras tanto a él no se le notifique formalmente la parte de exposición de motivos de la resolución, y eso abre un compás, abre un espacio para que durante ese periodo que piden de gracia de un par de meses para notificarle formalmente su resolución, pues bueno, eso le da la oportunidad de jugar durante el Mundial de Rusia. Eso, mucha gente en ocasiones, por desconocimiento del tema, empiezan a generar los comentarios populares o vulgares, doctor, porque piensan que es un tema de arreglo económico, se piensa que es un tema político. Sin embargo, no es así. Hay un artículo muy interesante de un colega español que refiere que los partidos de fútbol también los ganan los abogados. Y creo que ese es un tema bastante interesante, porque se ha demostrado que ya acudiendo ante la justicia deportiva, ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, la misma comisión del Estatuto del Jugador de la misma FIFA, e incluso acudiendo ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, lo que se está generando en este sentido, pues es propiamente cambiar el sentido de las resoluciones. Por destacar también, en el fútbol español es un tribunal, el tribunal administrativo, es el que está marcando y es el que está realizando el calendario de juegos y de fechas de la Liga Española. Cuando la gente en México piensa que es un tema de televisoras, de mayor comercialización, no, es un tribunal el que cada semana pone los horarios y las fechas de los partidos de fútbol. Entonces, se está viviendo un proceso donde el derecho está interviniendo más propiamente en el desarrollo de las actividades deportivas. Y obvio que todos estos órganos, todos estos entes jurídicos que regulan todo esto, pues bueno, están obligados a ese principio del control de la convencionalidad, están obligados a este principio de derechos humanos, y tienen que ajustarse a todo este desarrollo deportivo sin dejar de lado el tema de los derechos humanos. Sí, hace referencia a eso. Es muy importante el tema deportivo, que se vincula con muchos derechos fundamentales, tanto de la Convención Americana como del Protocolo Adicional de El Salvador. Incluso hay una sentencia, caso Lagos del Campo, pues que aborda en estos temas lo que es la interdependencia y indivisibilidad de los derechos humanos, y cómo, pues en este caso, el derecho de deporte se está vinculando con una serie de cosas. Vaya, este es un diálogo jurisprudencial vertical, pero en el diálogo jurisprudencial horizontal, pues encontramos, por ejemplo, resoluciones de la Corte Constitucional en el Perú en un momento dado, que hubo un problema con la FIFA, una resolución, y se metieron a fondo y obviamente no le entraron por cuestiones de política, ¿no? O sea, era algo, quedarte fuera de un mundial, y hubo un voto razonado, un voto diferenciado, en el sentido, un voto disidente, pues de que había violaciones en varias de las cuestiones de estatutos de la misma FIFA. Y en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de la Argentina, hubo alguna resolución en su momento de la responsabilidad que tenían los equipos de fútbol profesional con la hinchada, pues como lo que pasó en Nuevo León, por ejemplo, cuando se atacaron grupos de las porras y casi matan a una persona ahí de una de las porras, y que pues evidentemente hay responsabilidad de los clubes con relación a esa situación, que son los daños colaterales y ese tipo de pronunciamientos. Es obvio que hay un gran respeto, hay una gran confianza, como lo hizo un experto como tú en el caso del TAS,
y que de verdad pues, nos está señalando que existe verdaderamente justicia deportiva. Adrián, ¿el derecho público ha logrado intervenir en los acuerdos arbitrales deportivos? ¿Sí ha logrado o no ha logrado intervenir realmente? Sí interviene, y este es el rubro que ha empezado a dar esta evolución. Como te comentaba anteriormente, se ha pensado que el tema deportivo es un tema de acuerdo solamente entre las dirigencias deportivas, entre las ligas, las federaciones deportivas, y piensan que de esa manera queda todo el tema deportivo definitivamente, pero no es el caso. Tenemos dos antecedentes bastante importantes. Uno es el caso Bosman, el caso de un futbolista de origen belga, que él, pues bueno, era un futbolista de medio pelo, no era precisamente un crack, y bueno, termina su contrato con su equipo, que era el Standard de Lieja, decide dejar la primera división de Bélgica, te comento, no era un gran crack en la cancha, se intenta enrolar a jugar a un equipo de la segunda división francesa, y tiene la atención de avisarle a su club, y su club le dice que no se puede ir, salvo que se pague una cierta cantidad de él. Entonces dice, bueno, yo me puedo ir a jugar a cualquier otro club de Europa bajo el principio del Tratado de Roma, prácticamente de 1990, que es lo que le da la movilidad laboral dentro de la Unión Europea, que es lo que sucede hasta el día de hoy, y que esa es la respuesta del por qué tenemos tantos futbolistas desde diversas nacionalidades europeas combinados en las diferentes ligas que son parte de la Unión Europea. Entonces, ahí se da este primer situación. Él, no contento para pagarle a su club, el Standard de Lieja, presenta un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Bruselas, en el que señala pues un principio muy básico, que él no es empleado del estándar en virtud de que no tiene un contrato vigente laboral con ellos. El tribunal hace ese estudio y le da la razón al futbolista. Yo creo que en la actualidad, si cada futbolista en el mundo le pagara $1 por los beneficios que ha tenido por esta sentencia que se generó, yo creo que Bosman sería uno de los hombres más ricos en todo el planeta, situación que en su historia de vida fue otra. Sin embargo, se da esta resolución, le dan la razón a Bosman, le dan la libertad de poderse contratar en Francia, y en esa misma sentencia, el Tribunal de Apelaciones de Bruselas notifica a la FIFA de que tiene que modificar su sistema de transferencias de futbolistas a nivel europeo. FIFA, pues dice, no puedo tener un sistema para Europa y otro para el resto del mundo. Entonces adapta un mismo sistema para todo el mundo, y ahí es donde surge lo que es el actual reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores. Ahí es ese momento, doctor, cuando terminan los clubes de dejar de ser dueños y que ahora pues utilizan otros modelos como las cláusulas de rescisión para poderse ver beneficiados de una cantidad económica y soltar o dejar en libertad a un futbolista y transferirlo. Pero ese es un pequeño ejemplo, y tenemos una situación muy importante, o sea, cómo el deporte está avanzando también jurídicamente. Prácticamente ya van a ser 2 años que, curiosamente, el mismo Tribunal de Apelaciones de Bruselas ahora sacó una nueva resolución en la que indica que las cláusulas arbitrales de la UEFA y de la FIFA, con las cuales los futbolistas someten su competencia a los tribunales de la FIFA, señala que esas cláusulas son ilegales, que al futbolista no se le puede prohibir el acudir a tribunales ordinarios porque es un derecho adquirido, es un derecho básico de todo trabajador, que el futbolista tiene esa libertad ahora de poder acudir ante los organismos deportivos de la FIFA, en este caso del fútbol, para resolver controversias, o tiene la plena libertad también para poder acudir a los tribunales ordinarios en materia laboral sin las amenazas que han existido en algunos momentos de poder ser desafiliados. Es un tema que también va a cambiar mucho en ese sentido de cómo el Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha señalado estas cláusulas de la FIFA y de la UEFA como ilegales. Sí, es muy importante, fíjate, Adrián, en ese sentido, pero las prácticas, ¿no? Por ejemplo, ahora tú hablabas en este tema, pues cómo pueden acudir a tribunales ordinarios o, no sé, a cortes constitucionales, a salas a final. Pasó, por ejemplo, en el caso también de Colombia, con el tema del artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el tema de la prohibición de esclavitud y servidumbre, que era eso de que estaban los jugadores como ahora en los drafts y todo eso, y era denigrante, ¿no? Era contrario hasta la misma dignidad humana. Pero realmente, ¿tú crees como experto que si un deportista profesional
vamos a hablar de un futbolista que es el deporte más cotizado y donde más se gana en el país, acude a tribunales ordinarios, aunque sea, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo tiene su apartado, ¿no crees que generaría un conflicto realmente? O sea, porque hay un famoso pacto de caballeros, es un pacto silencioso, que se dice que ya no existe. Te digo a ti porque en la playa, vaya, esas es las líneas jurisprudenciales que pueden tirarse, que bueno, que qué bueno que existan estas resoluciones, y ahorita te voy a hacer otra pregunta en el tema, pero en la práctica, ¿esto se acata en los países que pertenecen precisamente o que dependen del organismo? Sí se han venido desarrollando en países, tal vez no a la perfección en México, pero en otros países te puedo hablar casos en Colombia, casos en Argentina, se ha estado acudiendo a la justicia ordinaria para demandar algunas cuestiones laborales dentro del deporte. México ha ido muy lento. Creo que en México sigue siendo más eficaz el modelo de arbitraje dentro de las organizaciones deportivas, en este caso, como tú refieres el tema del fútbol, la misma Comisión de Resolución de Controversias de la FEMESFUT, pues es más eficaz el poder resolver controversias ahí que en realidad ir a una junta local de conciliación y arbitraje. El tema deportivo no podría ser materia federal. Entonces, si vemos las ventajas del arbitraje deportivo, como es el tema de los tiempos, de los mecanismos, eso sí nos permite tener una ventaja sobre ir sobre la justicia deportiva. Sin embargo, creo que hay temas que se han pasado por alto dentro de esos acuerdos y son temas que no se han podido resolver. Simplemente tenemos el caso del día de hoy todavía vigente de los jugadores del Veracruz, que son jugadores que se les prometió que se les iba a realizar su pago, que iban a existir ciertos mecanismos y no se han realizado. Entonces, también dejamos, cuando acudimos exclusivamente con los organismos deportivos, dejamos también en un tema político, de intereses, el que se ejecute o no se ejecute una determinada situación o acción. Las autoridades deportivas empiezan entonces a ser juez y parte en este proceso, y yo creo que aquí también sería muy buena la intervención por parte de un órgano jurisdiccional que pueda resolver este tipo de situaciones pues de una manera más franca y de una manera más transparente. Sin embargo, pues el proceso que nos costaría ahí es que son procesos más largos en este sentido. Importante también señalarte, doctor, si tú me lo permites, en ese sentido, de que la Ley Federal del Trabajo este pasado 1 de mayo cumplió 50 años de que entró en vigencia. Tenemos un capítulo especial de los trabajadores deportistas en México, del artículo 292 al 303 de la Ley Federal del Trabajo, pero sin embargo en 50 años no se ha actualizado ningún solo artículo. Creo que ese es un tema bastante importante, creo que es un tema que debería de también voltearse a ver incluso en el Congreso de la Unión, con los especialistas, con los abogados especialistas en materia de trabajo, porque las relaciones de trabajo en el deporte no son lo mismo hace 50 años que el día de hoy. Han cambiado mucho y creo que una actualización a este capítulo nos podría ayudar a resolver muchos vicios y muchas lagunas que tiene la materia laboral deportiva en este país, como es el tema de las transferencias, el de las primas, incluso el tema de los dobles contratos, son un tema que si lo lleváramos a una agenda en materia laboral, podríamos empezar a resolver esas lagunas. Sí, sí, hay un compromiso como academia, y en ese manejo interdisciplinario pues has de trabajar tú con la gente que está en derecho del deporte, con los expertos en derecho laboral, que hay varios en la estructura, gente muy calificada a nivel nacional, incluso internacional. Y bueno, tú has sido un hombre que has trabajado desde la doctrina, tienes ya obra y que es muy reconocida en América Latina, eres un joven que has trabajado en el litigio, en varios temas del derecho del deporte, has sido capacitador, has sido conferencista, y has trabajado también desde el Poder Legislativo, has asesorado. Hay algunas propuestas que están en estos temas, en temas de derecho del deporte, muy importantes ahí todavía en debate, y que tú has participado y nos has hecho el favor en tema de derechos humanos de que invitarnos a participar. ¿Qué encontramos ahí de propuestas de mi amigo Adrián Camargo? Hay un tema muy importante que se presentó, que fue el tema de tipificar el delito del fraude deportivo, lo que los españoles le nombran el amaño de partidos o el amaño de resultados. Pues creo que es importante empezar a tipificar. Un servidor, cuando empezó esta actual legislatura, tuve la atención de presentarles incluso una agenda de 11 puntos, que creo que son las necesidades que tiene el país para poder actualizar el tema legal en muchos rubros del deporte. El deporte está demandando
un mejor sistema jurídico, un mejor marco legal, un mejor proceso incluso de justicia deportiva. Hablando en ese rubro en el país, doctor, pues como te digo, a nivel internacional el TAS nos está dando respuesta y resultados a esa demanda de justicia deportiva. Sin embargo, en el tema de nuestro país, en el tema de México, estamos viviendo una muy mala época en el proceso de la justicia deportiva. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y que es el encargado de dictar la justicia deportiva en este país, que creo que desde su naturaleza jurídica tenemos que trabajar en modificarlo, porque no es factible de que un órgano desconcentrado de la ASEP sea el que imparta la justicia deportiva en el país. Bueno, la integración de esta comisión está integrada por 5 personas, un presidente y 4 miembros titulares, que son a razón de nombramiento del Ejecutivo Federal. Y es el caso que desde hace prácticamente 2 años se encuentra acéfalo este tema en el país. El presidente de la República se vio obligado por un amparo que se promovió a tener que nombrar a un presidente. Sin embargo, a los otros 4 miembros titulares no se les ha nombrado el día de hoy, no puede sesionar la CAT, no puede integrarse, no pueden atender los temas, y ese es el mecanismo que tienen los deportistas federados dentro de nuestro país, que cuando son sujetos por parte de un acto de autoridad que ellos consideren de una atención a vulnerar sus derechos como atletas, tienen la posibilidad de presentar ese recurso de apelación ante este órgano dentro del país. Sin embargo, pues al no tener esa estructura, pues creo que no se vuelve eficaz, porque en realidad lo tenemos que decir simple y llanamente. Desde hace prácticamente 2 años no tenemos justicia deportiva en México y entonces los atletas no tienen a dónde poder acudir para resolver controversias en ese sentido. Y creo que ese es uno de los puntos de los 11 que yo considero más importantes que se tienen que atender en una agenda legislativa en el país. Qué bueno que haces alusión a ello y qué bueno que estás siendo un motor en este tema, Adrián. A mí me da mucho gusto, independientemente del aprecio que te tengo y del gusto y privilegio de que seas parte de esta gran familia que somos la Academia Mexicana de Derecho. Dentro de esas 11 propuestas hay aspectos muy específicos en justicia deportiva. ¿Qué propone Adrián Camargo en estas cuestiones? En el tema de justicia deportiva del país, creo que hay una situación muy clara. Tenemos que transformar ya ese proceso de justicia en México. Ya no estamos para poder ser parte de un órgano desconcentrado de la SEP que intente dar justicia en ese sentido. Creo que se exige y se merece tener un verdadero tribunal. Yo he hecho algunos planteamientos en algunos espacios, en la misma Cámara de Diputados, lo he dicho en el Pleno, señalando esa situación importante. Necesitamos tener un tribunal ya de justicia deportiva. He presentado yo una propuesta muy seria, muy fundamentada, de que incluso una de las soluciones más cercanas para poder desarrollar este modelo de justicia deportiva es que tengamos una sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se especialice precisamente en estos procesos deportivos. Es el sistema más eficaz y más pronto que pudiéramos desarrollar. Modelo ideal, pues que tuviéramos un Tribunal Federal de Justicia Deportiva, pero el tema económico, el tema presupuestal, el tema de infraestructura empieza a ser complicado. El tema de las salas nos podría ayudar a resolver ese tema. La CAT tenía desde su origen un verdadero pecado, que era el tema de ser centralizada en la Ciudad de México, y eso no permitía que se acercara la justicia deportiva a los atletas del país. Un atleta que estuviera en Tijuana, pues la única opción que tenía era mandar prácticamente por correo certificado o venir a la Ciudad de México a presentar un recurso, tener que estar regresando constantemente y cuando el atleta pues incluso se ve afectado de sus recursos económicos, pues de dónde puede generar esa justicia deportiva. En cambio, con el tema de las salas especializadas, pues con esa misma infraestructura que tiene el Tribunal Federal, pues bueno, podríamos utilizar y acercar la justicia deportiva a ciertas regiones del país y que se permita tener ese acceso. También la CAT tiene la desventaja, incluso todavía le doy, pues que esté integrada por 5 miembros. En cambio, si tuviéramos las salas, pues tendríamos más personal y la concentración de asuntos no llegaría al mismo tema, porque ese fue uno de los problemas que presentó la CAT. Está documentado de cómo incluso una miembro titular de la CAT despachaba los asuntos que su misma socia le llevaba del despacho. Entonces, eran juez y parte y se viciaban muchas situaciones de este tipo. Entonces,
creo que encontrar un nuevo modelo de justicia deportiva es algo que demanda urgentemente este país y los atletas de este país que tanto anhelan tener justicia deportiva. Sí, claro, estás hablando, por ejemplo, ahí de ser juez y parte, o sea, hay que buscar precisamente en esta estructura, decía bien una sala, como dices tú, es cuestiones presupuestarias y hay que ser objetivo, más que bien este conflicto del COVID, pues que haya la independencia del tribunal, de la sala, ¿no? O sea, es terrible este proceso. Y bueno, Adrián Camargo, viendo esta inacción en el tema de generar la estructura para la justicia deportiva, pues simplificas que se simplifiquen costos y se generen organismos expertos. ¿Qué implicaciones tiene que estos, por ejemplo, que este órgano pertenezca a una secretaría que, pues, a final de cuentas no tiene las personas que la pueden integrar el perfil? Además, pues, evidentemente, ¿qué tiene que ver el tema de derecho deportivo ahí? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Eso puede generar una negatoria en el acceso realmente a la justicia? Se ha generado, porque en realidad el nombramiento incluso de los miembros titulares fue un tema incluso político por muchos años. Era una forma de que en virtud de que era un nombramiento directo del Ejecutivo Federal, era una forma de darle jugada política a algunos personajes que incluso alguna vez charlando con uno de ellos en corto me decía que ignoraba que existía la CAT hasta el día que alguien lo propuso para ser nombrado, para ser miembro integrante de este organismo. Ahora, el tema deportivo, pues históricamente en este país siempre se vinculó al tema de la educación, pero tenemos que entender que una cosa es el deporte y otra cosa es la educación física. Si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública, basado en este artículo tercero de la Constitución, pues bueno, ellos tienen que regular diversos temas y actuaciones del tema de la educación física, pero la educación física y el deporte no es lo mismo. Y hablamos de una justicia deportiva, no es lo mismo tampoco que educación física. Entonces debemos de tener claro ese sentido y que una de las cosas que carece más la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte es la falta de coercibilidad. Se dan sentencias, perdón, se dan laudos muy claros, muy precisos en contra de federaciones deportivas, en contra de asociaciones deportivas, donde se señalan en X o Y sentido una resolución y los federativos no las cumplen. ¿Y quién es el único encargado de hacerlas ejecutar en ese sentido? Es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que ellos de una manera discrecional pueden aplicar algunas medidas de apremio en ese sentido. Y ahí es donde tenemos casos documentados. Por ejemplo, el caso de la natación, pues el actual presidente tiene muchísimas resoluciones, muchísimos laudos que se han emitido en la CAT por no cumplir, por no ejecutar el laudo, y la CONADE ha hecho ese desacato de obligarlo a que se cumplan. Entonces, teniendo un tribunal, eso nos va a permitir no solamente que la CONADE a una manera discrecional decida si obliga o no obliga a una persona a cumplir con esos laudos. El tribunal tendría la coercibilidad, ¿sí? Punto exacto en este tema de la justicia deportiva. La CAT, desde su fundación hasta el día de hoy, nunca ha tenido coercibilidad para que se ejecuten sus laudos dentro del sistema jurídico mexicano. Y esto que, bueno, aparte de la cuestión de la integración, que no sean vinculantes, ha generado verdaderamente el que, pues al final de cuentas, sea letra muerta todo este tema de las resoluciones del CAT. O sea, encontramos que, a final de cuentas, eso hace que no exista la justicia deportiva en el país. Se termina siendo una justicia deportiva nula, porque en realidad pues no existe una eficacia en el tema de la justicia deportiva. No hay mecanismos, evidentemente, en México para generar esa coercibilidad y esa obligatoriedad, esa vinculación de las resoluciones del GAT. No la hay. Curiosamente, empezamos esta charla, doctor, hablando del Tribunal de Arbitraje del Deporte, el tema internacional. Curiosamente, es más eficaz incluso a través de la Convención de Nueva York de 1958 sobre las resoluciones arbitrales, es más eficaz que un laudo que incluso se emite en el TAS o en otro país en temas deportivos, se puede ejecutar en México que la misma justicia deportiva local. Analizando este tema de la justicia deportiva a nivel internacional y la justicia deportiva a nivel nacional, ¿por qué razón no tiene la misma eficacia o vinculación las resoluciones en la justicia mexicana, la justicia deportiva mexicana, y la que implica y genera el TAS? Te comento en ese sentido, precisamente la justicia mexicana, pues es una comisión. De entrada, la naturaleza jurídica de este órgano de la Secretaría de Educación Pública, pues es una comisión, ni siquiera es un tribunal porque no reúne los elementos como tal. Ellos utilizan el principio del arbitraje
como un medio de solución de conflictos, reconocido incluso por los doctrinarios dentro de la heterocomposición, para resolver las disputas. Entonces, tú sabes que la doctrina ha establecido que existen diferentes tipos de arbitrajes, entre ellos el de carácter, de equidad y el de estricto derecho. Entonces, de repente se piensa que el arbitraje deportivo siempre tiene que ser de equidad, encontrar un punto de mediación y negociación, que esa es otra deficiencia que ha tenido la justicia deportiva en México. Todo lo queremos resolver a base de negociación. Si bien es cierto, hoy en día los mecanismos alternos de solución de disputas, incluso ya nos hablan de la mediación, la conciliación, que se han puesto de moda los últimos años, y que entre ellos pues encuentras elementos que incluso puedes aplicar en el arbitraje, con el fin de poder encontrar un punto medio y una solución más rápido al conflicto deportivo. Lo cierto también es que el día de hoy se exige tener una mayor exigencia en la justicia deportiva. Es necesario aplicar arbitrajes de equidad, arbitrajes de estricto derecho, perdón, porque entonces se está dando esta situación de que no se le toma en serio. Uno. La otra situación que también, te digo, la falta de coercibilidad en esos laudos. No se ejecutan, no se cumplen. Tú puedes investigar, doctor, hay muchísimos laudos que se han emitido antes de que este tribunal prácticamente estuviera céfalo, y las federaciones no los cumplen. Entonces, la misma Ley General de Cultura Física y Deporte señala que la CONADE tendría que aplicar medidas de apremio para que las federaciones los cumplan, y resulta que hay federaciones que tienen hasta 15, 20 laudos sin cumplir, que es conocimiento de la CONADE que no se están cumpliendo, y nadie hace lo más mínimo en ese sentido de poder obligar a las federaciones deportivas. Desafortunadamente, la justicia deportiva se ha politizado. Deja de ser un tema prioritario para el Estado. La gente que dirige el deporte en este país, el máximo órgano, en realidad no intentan estar en conflicto con las federaciones deportivas. Muchas federaciones deportivas se sienten poderosos por los principios de la Carta Olímpica. Es el artículo 16 de la Carta Olímpica, que señala que ningún gobierno puede intervenir dentro de la administración de las federaciones deportivas. Entonces, cuando el Estado interviene a través de laudos, de sentencias, ellos se quieren arropar a ese sentido inmediatamente de la Carta Olímpica, que ha sido una situación por desconocimiento, por ignorancia del tema, que la gente que dirige el deporte en el país no ha atendido, porque entonces tenemos casos como el Tribunal Español Deportivo, Tribunal de Arbitraje Deportivo de España, que ellos sí han emitido laudos con una coercibilidad y que han dañado en buen sentido a las federaciones deportivas, y ellos ya saben que no tienen opción de ir al Comité Olímpico Internacional a alegar un intervencionismo por parte del Estado español. Se ejecutan los laudos como están establecidos, y creo que aquí entramos a otro tema, y que no es porque nosotros seamos abogados, no es porque yo sea abogado y me encante tanto mi profesión y tanto hablar de deporte, pero creo que es el tema de la dirigencia también del deporte. Yo siempre utilizo un ejemplo muy importante que sucedió en el Consejo Superior de Deportes. Un ex profesor mío fue el dirigente del deporte español, pero él es un doctor en Derecho, él es un abogado. El doctor Miguel Cardenal Carró fue presidente del Consejo Superior de Deportes de España, y una de las cosas y de las virtudes que más le distingo a él durante su gestión al frente del deporte español fue precisamente meter en cintura los aspectos jurídicos del deporte que estaban desbalagados también en el deporte español. Debes de recordar hace algunos años que incluso la FIFA amenazaba, previo al Mundial de Sudáfrica, a la Real Federación Española de Fútbol, incluso de suspenderla de participar del evento por un supuesto intervencionismo del gobierno español. Simplemente lo que hizo el doctor Cardenal en ese sentido fue aplicar el estricto derecho en cada uno de los procedimientos dentro de las federaciones deportivas, y no importaba el tamaño o el color o el deporte de cada federación deportiva. Creo que es necesario ya, y el deporte lo exige en nuestro país, que se empiece a aplicar una justicia de estricto derecho en todos los sentidos dentro del deporte mexicano. Bueno, este ejemplo de España, que fue muy valioso y que persistió, se demostró que la esencia misma de la Carta Olímpica, específicamente el artículo 16 que tú invocas, no puede ser el que no exista justicia deportiva en los países. Eso es algo muy claro. ¿Qué están haciendo los expertos, los abogados en este tema de derecho del deporte para generar realmente
esta justicia deportiva, Adrián? Tú desde tu visión, porque es un área donde no hay muchos expertos, esa es una realidad. O sea, tú eres uno de los pocos expertos, está yo creo Martín Campechano, algunos amigos, pero no hay tantos expertos realmente. Una cosa es que estudian la carrera, pero expertos son muy pocos. Están unidos los expertos para verdaderamente generar y de que se frague desde la academia, desde el ejercicio profesional, desde las experiencias comparadas, una verdadera justicia deportiva en México, o están dispersos, Adrián? Somos muy pocos en el país y los pocos expertos que tenemos verdaderamente un grado académico dentro del derecho deportivo. En mi caso, como tú lo citaste, yo soy maestro en derecho deportivo por la Universidad de Lleida en España, y hay algunos otros abogados que son muy pocos en este país, como Luis Jiménez, Ricardo de Buen, Quetzalcóatl Mata, muy pocos abogados, ellos, el mismo propio Martín Campechano allá en Guadalajara, que tú lo mencionas. Somos muy pocos los que verdaderamente conocemos de este tema y somos los que estamos trabajando desde la academia, desde el trabajo de litigio, que es muy importante. El tema del litigio deportivo es muy importante porque es lo que va a ir cambiando los paradigmas de la justicia deportiva en el país. Fíjate que una de las cosas muy interesantes que hay en todo esto, doctor, es que cada vez que litigas un tema, estás iniciando un camino único. No hay precedentes en temas deportivos cuando los tenemos que vincular incluso al juicio de amparo, cuando los tenemos que vincular a otros procedimientos del derecho público junto de la mano de los procedimientos deportivos. Entonces, es un tema que hemos estado cuidando. Desafortunadamente, el derecho deportivo, al igual que otras ramas del propio derecho, pues se está prostituyendo. Ya encontramos casos de gente que tiene un equipo de fútbol en el llano. Pues bueno, no es malo practicar deporte, al contrario, lo aplaudimos. Pero resulta que ya tienen un equipo de fútbol en el llano, tienen un despacho pequeño, ya se nombran abogados deportivos, y creo que el tema va por ahí. Tenemos casos, historias raras de gente que incluso ha tomado cursos de derecho deportivo, los pierden, los reprueban, y también se nombran especialistas en derecho deportivo. Entonces, es un tema que al ser un tema muy noble que va vinculado al deporte, prácticamente pareciera que es un tema que ya cualquier gente se puede nombrar especialista. Hemos tenido charlas de café con gente que dice conocer del tema, pero cuando hablas de los procedimientos muy específicos del dopaje, de los recursos ante el TAS, incluso la misma jurisprudencia que está generando el Tribunal de Arbitraje del Deporte en Suiza, pues te demuestran el desconocimiento del tema. Ahí la importancia de lo que venimos también haciendo a través de la Academia Mexicana de Derecho y la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte, hacer un trabajo serio, académico, de investigación, y tenemos como prioridad la capacitación, el desarrollo y la investigación del derecho deportivo. Este país tiene una deficiencia en el tema incluso de la doctrina jurídica. Nosotros tuvimos el primer libro de derecho deportivo en México, que fue la compilación de ponencias que se presentó en el primer Congreso de Derecho Deportivo, que se celebró en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, organizado por la UNAM por motivo de los Juegos Olímpicos en México 68, en el año de 1968. Todo pintaba que íbamos a tener buena escuela en ese sentido doctrinaria. En este congreso incluso participan grandes juristas como el mismo Eduardo García Maínez y Héctor Fitzsamudio, pero sin embargo pasaron prácticamente 24 años más para que se tuviera un segundo libro de derecho deportivo en este país hasta principios de los 80s. De ahí no se desarrolla nada en México hasta prácticamente después del año 2000 se empiezan a generar algunos otros libros. Vamos a hablar en este sentido, te quedaste precisamente en el tema de este congreso, donde ya empezaron los esfuerzos de expertos como don Héctor Fitzsamudio. Sí, te comentaba, teníamos este trabajo de empezar a realizar las publicaciones. Realizamos la primera revista mexicana de Derecho Deportivo, y que precisamente lo que buscamos, generar la doctrina mexicana. Hoy orgullosamente te puedo compartir, doctor, que vamos a publicar el número 3 ya de esta revista. Es una revista de carácter científico, tiene todas las condiciones de ser una revista seria, son más de 200 páginas, en realidad es un libro que estamos publicando con las aportaciones académicas de especialistas dentro del país, y tenemos la participación y colaboración de diversos especialistas también del extranjero. Entonces, estamos abocando ahí el tema de la doctrina. Te puedo decir que por el lado académico estamos desarrollando diversos cursos.
A través de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un diplomado en Derecho Deportivo. Con una universidad muy importante de Guadalajara estamos por aperturar un curso que va a ser la primera maestría de Derecho Deportivo en el país, con un carácter internacional bastante importante. Es un proceso que ya se encuentra incluso en trámites oficiales para poder desarrollar este curso en Guadalajara. Y se vienen cosas bastante importantes. Constantemente en la federación, bajo la bandera de nuestra organización y de la academia, pues estamos organizando cursos, seminarios, talleres, acercando ese conocimiento del derecho deportivo, de la justicia deportiva, a las universidades, a los institutos del deporte, a los organismos deportivos municipales, y nos vamos encontrando que hay una exigencia de justicia deportiva. Nosotros hemos utilizado de una manera estratégica muy seria, porque la seriedad la demuestran, a las universidades del país, tanto públicas y privadas, nos han dado ese espacio porque somos una organización seria y que lo único que hacemos es realizar a través de nuestro programa que se llama el Seminario Permanente de Derecho Deportivo. Llevamos jornadas de 4 conferencias a las diversas universidades del país para acercar este tema de la justicia deportiva a los futuros abogados, pero también a los entrenadores. Ese es otro fenómeno que se está dando. Los estudiantes de cultura física, de entrenamiento deportivo, de las carreras de ciencias del deporte, cada vez se están acercando más a este tema. Los estudiantes cada vez están más despiertos en los temas de justicia deportiva, porque están sedientos también de encontrar ese mecanismo que les pueda dar, porque muchos de ellos ya fueron víctimas en su etapa de atletas de alguna injusticia que se vienen dando dentro de las organizaciones deportivas. Y bueno, lo que nosotros hacemos en la federación es eso, a trabajar a través de la academia, a través de la investigación y estar desarrollando el derecho deportivo de una manera académica y científica en ese sentido. Esto es muy importante, Adrián, lo que está señalando, porque estos espacios que se abren a través de la federación y con la academia, la federación que tú presides y que orgullosamente estás tú precisamente en el consejo directivo con nosotros, en el consejo directivo nacional, pues genera primeramente un conocimiento de un tema que es poco abordado y que es muy importante, porque cuánta gente está inmersa precisamente en cuestiones de deporte. Por eso, habiendo hecho un análisis reflexivo, es importante que expertos en derecho del deporte, como eres tú, como Martín Campechano, que también en la estructura, en derecho laboral, como es Domingo Auces Villalpando, María de los Ángeles López Martínez, y en el tema de seguridad social, Rubén Santillán, que es un hombre también profesor de la UNAM, de muy altísimo nivel, de los más importantes. Es lo importante de tener tantos expertos de manera interdisciplinaria, porque hoy en día tendremos que buscar la manera también que entren procesalistas nacionales e internacionales de los que están como parte integrante de la academia para generar algo sumamente no atractivo, sino verdaderamente que responda a las necesidades para hacer efectivos los derechos de los deportistas, porque están inmersos en un sinnúmero de derechos para ellos. Y buscar también la forma en que estos cauces, estos mecanismos precisamente no se prostituyen, es lo que siempre hemos buscado, es lo que dices tú. Son gente experta, personas expertas en cada área. El derecho deportivo no es la excepción. Entonces, este tipo de ejercicios y este tipo de prácticas permiten verdaderamente ir hacia un manejo científico que se requiere en el derecho mismo y en el derecho deportivo. Entonces, qué bueno que tenemos expertos como tú, como Martín, y que tú conduces la Secretaría, la coordinación precisamente a nivel nacional de Derecho del Deporte, porque eres un hombre aparte probo, muy proactivo, sabes trabajar en equipo como cada uno de los integrantes. Entonces yo quisiera preguntarse en ese sentido, Adrián, con relación a estos esfuerzos, ¿cómo has sentido tú, desde tu trabajo, realmente la actividad de la Cámara? Es decir, que la Cámara está abierta para recibir, para recepcionar toda esta información de expertos y poder generar justicia deportiva. Realmente hay una apertura del Congreso, de la Unión, de la Cámara de Diputados, para la generación de la cultura, sobre todo de una justicia deportiva a través de expertos como tú, Adrián. Hay un trabajo por parte de la Cámara de Diputados que es una polaridad. Si bien es cierto, existe un grupo de diputados federales que incluso son muy miembros ellos de la Comisión de Deporte y que han trabajado en ese desarrollo y en esa oportunidad de poder desarrollar
una transformación en temas deportivos, y me refiero concretamente a algunos abogados, algunos diputados, como es el caso del mismo Ernesto Vargas, Miguel Rix de Chihuahua, Mario Bautista de Puebla. Son especialistas, son muy conocedores del tema deportivo. La verdad, mi respeto para ellos por la disposición y los trabajos que vienen haciendo en ese sentido del tema deportivo. Sin embargo, tenemos también que aceptarlo que, bueno, hoy hay una mayoría en el Congreso y ellos tienen una agenda política, una agenda legislativa que se las vienen marcando desde el Ejecutivo Federal. No hemos podido hacer un clic total en ese sentido de que ellos puedan agregar a su agenda legislativa los diversos temas y las diversas necesidades que se tengan en el deporte. Se han subido algunas iniciativas que las hemos trabajado en conjunto con algunos diputados en este sentido, para reformar temas deportivos. Sin embargo, pues, bueno, se van quedando relegadas ahí. Es un trabajo que no se ha podido consolidar en ese sentido. Y es importante y es urgente hacerlo. Pero más allá, doctor, también es importante empezarlo a hacer en los congresos locales. Hay congresos, por ejemplo, el de Baja California, tenemos los datos que nos urge el tema deportivo. En la anterior legislatura solamente sesionó una ocasión la Comisión de Deporte y solamente sesionó cuando se instauró la comisión dentro de los primeros trabajos legislativos del Congreso local. Ese es el tamaño de la falta de importancia que tiene el deporte en los congresos locales. Tenemos congresos como el de Aguascalientes, ¿sí? Y que tenemos datos como el Congreso de Aguascalientes, que bueno, ellos sesionaron solamente 3 veces. Hay congresos, y tenemos ese dato duro dentro de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, que hay congresos que no suben una sola iniciativa en 3 años durante sus periodos de congreso local. Entonces, creo que es importante empezar a hacer ese trabajo que es difícil lograr conciencias. Lo importante es que hay gente que sí se suma a esto y empezar a transformar el deporte. Te lo decía hace un momento, no es porque yo sea abogado, pero nos está quedando muy claro que el éxito del deporte en este país depende de los abogados, a través de las diferentes situaciones, en este caso, a través de los procesos legislativos. Se necesita, si bien es cierto, de los conocimientos y de los expertos en materia deportiva y de cultura física, pero los abogados tenemos en nuestra mano el empezar a transformar esto a través de lograr litigios que generen jurisprudencia, a través de sentencias que sean únicas en el sentido deportivo, a través del proceso legislativo, a través de generar la doctrina jurídica. Entonces, estamos en un momento importante, por eso nuestra importancia de hacer sinergia con gente conocedora, como los demás compañeros de la Academia Mexicana de Derecho en las diferentes áreas, sinergia contigo, porque sé que también eres una persona que le gusta mucho el tema del deporte, y no solamente que le gusta, que lo estudia realmente, y que hay gente en el país que son muy estudiosos en ese sentido y que día a día se van sumando a los trabajos de la federación, porque todos coincidimos en algo. Es necesario cambiar los paradigmas en el deporte para un mejor beneficio de la sociedad mexicana en todos los aspectos. Sí, ya para concluir, Adrián, en este tema de regulación y hacer efectivos derechos fundamentales hay una tríada muy importante. La normatividad, que todavía está muy lejana de lo que se requiere, el tema precisamente de las políticas públicas y el presupuesto. En ese sentido, en materia del deporte, ¿tenemos un déficit de derecho de justicia deportiva, del derecho del deporte? Definitivamente lo hay. Se ha venido mejorando desde los trabajos que venimos realizando, pero bueno, el deporte tristemente para la administración pública pues se sigue viendo como un área de relleno, ¿no? Y tú lo ves en los gobiernos municipales. ¿Quiénes dirigen el deporte en los municipios? Realmente es una persona con la que se tenía un compromiso, un representante del partido de oposición o una gente que pues no conoce del tema. Te puedo platicar anécdotas que conozco de dirigentes del deporte que lo único que hacen y lo único que los vincula al deporte es asistir a su oficina de fans y llevar el periódico Esto todos los días en la mano, y es su única relación con el deporte. El deporte ya exige un profesionalismo en ese sentido. Hemos hecho estudios en la Federación Mexicana de Derecho Deportivo también sobre quiénes dirigen el deporte en los municipios.
y tenemos una estadística de que hay estados de la República que menos del 8% de los dirigentes municipales tienen una formación en carreras deportivas. Ese es un tema importante que se tiene que empezar a atender. En los estados, sí es cierto, existe un mayor profesionalismo, sin embargo, se sigue trabajando bajo el viejo sistema de que poner de dirigente a un exatleta te viste bien como gobierno y pensamos que va a ser un éxito porque tienes a un medallista, a un futbolista, pero está comprobado también en resultados que eso tampoco es una fórmula, y eso está demostrado incluso en la actual administración del gobierno federal con la dirigencia de la CONADE, ¿no? Nos demuestra que el actual dirigente, pues sí, si bien es cierto, fue una extraordinaria atleta por sus resultados deportivos, pues en el tema de la gestión no es lo más eficaz. Tenemos prácticamente ya 1 año, 8 meses que entró el actual gobierno, y en este periodo no se ha podido presentar el Plan Nacional de Deporte, que es un eje fundamental para conocer la política pública que tienen que desarrollar los 3 niveles de gobierno dentro de esta concurrencia deportiva. Pero bueno, si no te presentan un Plan Nacional de Deporte, el máximo órgano del deporte encargado de la política pública deportiva en este país, no le podemos exigir a los municipios o a otros entes más pequeños en este sentido. Adrián, pues qué bueno, concluimos, a ver si podemos materializar, que no está en el programa, una mesa donde estén tú como experto, algún otro amigo, algún directivo muy importante y gente de fútbol, para ahora con el tema que viene, las consecuencias, pues el que se haya suprimido el ascenso a la primera división nacional. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, y a ver si podemos subir también a la gente de la nueva liga, que pues todavía no tiene la incorporación a FIFA, pues son temas interesantes, manejarlos con expertos, con los principales actores. Estoy viendo si estoy gestando eso, es un proyecto que lo platicaremos tú y yo, ya lo hemos platicado. Y bueno, pues que nos acabó el tiempo, es un gusto tener a un miembro destacado del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Derechos, a nuestro amigo Adrián Camargo Zamudio, que pues nos expuso un tema muy interesante, el recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y que de paso nos habló de la justicia deportiva en México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Adrián, por tu participación, y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias por el tiempo.